vayas al libro de Romanos y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos ponemos en pie, hermanos. Busque su Biblia, libro de Romanos. Romanos capítulo 15. Vamos a dar lectura a los versículos del 5 al 7. Le doy gracias, Señor. Más bien del 4, hermanos, del versículo 4. Te doy gracias a ti, Señor Dios y Padre Todopoderoso, por estas cosas, por este momento, por las sagradas escrituras que tú pones en nuestro corazón día a día. Gracias por ayudarnos a poder compartir con la iglesia, con nuestros hermanos, todo lo que nos enseña. Cristo Jesús, te oramos. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 15, versículo 4 leemos, nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué debemos de tener, hermanos? Esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es alimento para nuestras vidas. Tu palabra es la fortaleza de nuestros días. Tu palabra es la que nos llena, la que quita de nosotros dolores, la que trae a nosotros esperanza. Tu palabra es la manifestación de los acontecimientos dados en la antigüedad, mostrándonos a nosotros hoy en día cómo tu poder fue manifiesto ante el mundo y ante los antiguos. Ahora en Cristo Jesús manifiesta esa enseñanza una vez más a cada uno de nosotros que estamos presentes. Y oramos queriendo recibir con gozo tu palabra. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues tenemos la oportunidad, como la palabra de Dios en este contexto viene a nosotros, y viene a nosotros manifestando sabiduría, manifestando entendimiento. Yo le he puesto por título: tener un mismo sentir. Tener un mismo sentir es lo que debemos de experimentar en nuestra vida. Debemos en momento sentarnos a analizar la situación de vida de alguien y ver cómo estaríamos nosotros si estuviésemos en esa posición. Pues el apóstol aquí manifiesta a las iglesias, cuando hablaba a los romanos, enseñándoles el contexto de lo que había padecido Jesucristo, cómo él quería dar un ejemplo a la humanidad, quería manifestar una enseñanza a las vidas de todos y cada uno de los que le rodeaban. ¿Cuánto creen que era una gloria y honor estar alrededor de Cristo? Amén. Hermanos, yo le voy a decir esto: nosotros creemos eso, pero ahora mismo el Señor nos está haciendo vivir una gloria y honor estar alrededor de nosotros mismos, y no lo vivimos así. No sé si me entendieron. ¿Qué es lo que le quiero explicar? Que a veces uno tiene algo y no lo sabe apreciar hasta que no lo tiene. Si usted se da cuenta, todos los países centroamericanos disfrutan de algo preciado, el agua, y tenemos hasta manguera para tirarla donde nos dé la gana. Y en lugares como Zimbabue, África y todos estos lugares así que carece el agua, que no dieran por tener el que necesitan para tomar el día. ¿A qué quiero llegar, hermanos? Es difícil tener un mismo sentir. Algunos psicólogos especialistas lo manifiestan como un símbolo de egoísmo.
Pero la palabra de Dios lo manifiesta en un contexto espiritual, que es lo que los psicólogos no pueden ver. Ellos pueden ver las manifestaciones, pueden ver las actitudes, pueden ver el comportamiento, pero no pueden ver el espíritu, que es lo que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Y ese espíritu, cuando manifiesta tener el mismo sentir, el apóstol estaba manifestando cuál debería ser el comportamiento entre cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios habla con una exactitud, porque dice, porque las cosas que se escribieron antes. El apóstol está hablando allá en el contexto del Antiguo Testamento. Está hablando conforme a la inspiración de Dios hacia la palabra. Si no hubiese existido este libro de la Biblia, ¿en qué nos basaríamos? Entonces sí tendría usted un contexto para decir que venimos del mono. Así como muchos manifiestan, grandes científicos han manifestado esta teoría. Hermanos, a veces me comporto un poco diferente, pero póngase a pensar. ¿Estamos pensando o no, hermanos? Oiga lo que le voy a decir. Si es que venimos del mono, ¿por qué todavía hay mono? ¿No cree usted? No sé si eso contesta la respuesta. Pero si venimos del mono, ya no tendrían que haber monos. Y yo quiero que usted analice, no me haga caso a mí, que yo soy loco, pero analice la situación. Solo mire el contexto. Por más evolución que haya habido, el hombre ha evolucionado 10,000 veces o muchas veces más que todo lo que Dios ha hecho sobre la tierra. ¿Por qué? Porque somos los primeros para Él. Entonces, yo quiero que usted se centre en lo que Dios hizo en nosotros: cuerpo, alma y espíritu. No ha dado. Los animales no tienen las tres, al igual que nosotros. Algunos manifiestan que solo tienen alma o cuerpo, y no estoy seguro si es alma, pero una de las, no solo tienen dos, no tienen las tres como nosotros. ¿Qué es lo que yo quiero que usted pueda entender? Que la palabra de Dios, cuando dice, porque las cosas que se escribieron antes. ¿Qué es lo que se escribió antes? El contexto de los acontecimientos dados durante la historia que nosotros no conocemos o no conoceríamos si no fuese posible por medio de la palabra de Dios. Un contexto bíblico que se viene repitiendo oralmente de generación en generación. Algo que ha llegado a nosotros ahora también a través de escrituras, de palabras, de letras. Y estas palabras, cuando nos dice que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Qué significa? Así como usted manda a sus hijos a los colegios, a las escuelas, a las universidades, se han escrito tantas cosas. ¿Para qué se escriben? Para la enseñanza. Pues la palabra de Dios está escrita también para nuestra enseñanza y aprendizaje. Y no solo eso, sino también para que la pongamos en práctica. Dígale al que está a su lado, ponga las cosas de Dios en práctica. Hay alguien que entrene algún tipo de deporte, alguien que se pare a correr en las mañanas o algo así, alguien que se sienta que es Superman y salga del edificio a caer, ¿verdad que no? Pero practica usted algo. Hay quienes practican comer y se ve la evolución del cuerpo. Hay quienes practican salir a correr alrededor de la cuadra o alrededor de la ciudad, o no sé, y se ve. Pues también hay quienes debemos de entender que las cosas que se escribieron es para nuestra enseñanza, para que aprendamos y conozcamos los padecimientos de Jesús. Todo lo que Él fue pasando conforme los días fueron avanzando. Su sufrimiento, su agonía, el momento de su muerte. Si todo esto no hubiese estado escrito, no lo hubiéramos conocido. O, a saber de qué otra manera, nos lo hubiera inspirado el Señor para que nos diéramos cuenta de la importancia de las Escrituras y de las cosas que están
están en este libro preciado de la Biblia. Según se sabe, es el libro número 1 en venta en todo el mundo. Oye, imagínese usted, si la palabra de Dios no se va a manifestar conforme está escrito, todo ojo lo verán, todo oído lo oirán. Si toda la gente deben de saber de las palabras de Dios, de lo que está escrito, de lo que está manifestado, mas esta palabra dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuándo creen que la palabra de Dios trae a su vida esperanza? Vamos al libro Primera de Pedro. Busque Primera de Pedro, vamos a leer allí. En el capítulo 1, vamos a leer el versículo 24 y 25. Cuando lo tengan, me da un amén. ¿Qué dice el versículo 24? No les oigo. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Quién me podía explicar en unas palabras qué entendió? Toda carne es como hierba y toda flor es como lo que se seca la hierba y se cae la flor. ¿Qué entendió? ¿Ah? Todo termina. Perfecto. ¿Sí? Por eso la palabra manifiesta: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Todo tiene su ciclo, nos manifiesta nuestro hermano. Y yo le quiero explicar, hermano, que la palabra de Dios cuando dice porque toda carne es como la hierba, nosotros sufrimos un proceso desde que nos engendran hasta la muerte. Terminamos, pasamos, como la palabra de Dios dice, toda carne como la hierba y toda la gloria del hombre. La gloria del hombre. ¿Qué entendemos por la gloria del hombre? Todos nuestros logros, todos nuestros estudios, todo lo que hemos hecho es la gloria del hombre. ¿Cuántos están orgullosos de lo que han llegado a hacer? Estén más orgullosos de lo que Dios puede llegar a hacer con usted. Sienta orgullo, pero que no sea un orgullo dañino. Porque hay orgullos de que estamos viendo lo que yo soy. No mire lo que usted, mire lo que Cristo puede ser en usted. Hay más beneficio. ¿Por qué? Porque usted se pone a la orden y al servicio del Señor. Y estas palabras, cuando nos dice toda la gloria del hombre como flor de la hierba, nos está enseñando el mismo proceso que le sucede a las plantas. Reverdecen, sale la flor. ¿Qué color de flor le gusta, hermanos, hermanas? Rosa, naranja, rosada, fucsia, morada, verde. Todas tienen el mismo fin, para abajo. Pues así es la gloria del hombre también. ¿No se han dado cuenta cuántos grandes han subido? Y así como subieron, bajaron. Todos están muertos. Está enseñándonos algo. ¿Por qué? Porque si leemos el versículo 25, nos dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuántos grandes hombres han muerto y esta palabra sigue? ¿Cuántas glorias de hombres se han derribado y esta palabra sigue? Yo quiero que usted pueda analizar. No miremos el contexto de estos tiempos, miremos de la antigüedad. 4 grandes imperios y todos abajo. Todos los imperios terminaron. El imperio griego, el persa, el romano y el imperio, no me acuerdo cuál era. Pero todos terminan. Pero dice la palabra de Dios:
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y nos enseña algo. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aleluya. La palabra que por el Evangelio, cuando nosotros nos enfocamos en los libros del Evangelio, nos damos cuenta los grandes sucesos y acontecimientos que se dieron y no habíamos nacido. Por eso volvemos allá a nuestro libro Romanos, cuando nos dice a fin, versículo 4, 15:4, hermanos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, esta palabra tiene un propósito, y su propósito es darnos esperanza, que aprendamos a tener paciencia, que aprendamos a darnos cuenta que tantas cosas que hay escritas en la palabra de Dios, y esta palabra nos lleva a través de un montón de conocimientos de la antigüedad que hoy se enfocan hacia el presente y algunas hasta en el futuro que se van a dar, pero nos está enseñando a nosotros algo: saber esperar, saber esperar. Díganle que está a su lado: saber esperar. Yo felicito a todas las madres que saben esperar sus 9 meses, hermano. Ellas tienen paciencia sus 9 meses y andan con el campo para todos lados. Ay, se paran y se agachan. Ay, lo soban y se sientan. No, ellas saben esperar. ¿Qué nos toca a todos nosotros? ¿Saben que esto está manifestando situaciones en nuestra vida? Y estas palabras que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver nos enseñan muy precioso y muy maravilloso cómo es que las cosas se van dando. Váyase a Romanos 4:23. Busque Romanos 4:23. Si lo tiene, me da un amén. ¿Qué dice allí ese versículo? Y no solamente con respecto a él se escribió, que le fue contado. No solamente con respecto a los acontecimientos, hay una infinidad de cosas que se han dado. ¿Y cómo nos hemos dado cuenta? Por medio de la Biblia. La Biblia habla pasado, presente, futuro. Donde usted lo quiera, ahí tiene algo. Le muestra un acontecimiento, le da una enseñanza, lo prepara prácticamente. Ahí mismo, que dice el versículo 24, hermanos. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Creemos en Dios, hermanos. Esto es a lo que creemos en el que levantó. Ese fue el Todopoderoso. ¿Ya ven? Es cuestión de paciencia. Se dio la muerte de Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Jesús para volver nuevamente? 3. Paciencia. Paciencia. Y esta palabra primeramente me están hablando a mí, a que aprenda a tener paciencia. Y me llena de gozo poder ver cómo la palabra de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque nos enseña contexto de la vida diaria, la vida rutinaria, los momentos de cada uno de nosotros, tanto como fue esa historia en el pasado, así lo es en el presente y será también en el futuro. Vamos nuevamente a nuestro texto que dice el versículo 5: el Dios de la paciencia. ¿El Dios de qué? De la paciencia. Hermanos, perdón, ¿qué significa paciencia? Soportar, esperar, tener calma. ¿Qué más? Más sinónimos, ¿qué? Tolerancia,
confianza, aguante, tranquilidad, desmayo. Hay quienes se desmayan esperando, ya lo aguantó. Hermano, a mí siempre que predico hay algo que me llama la atención. Y aquí dice, pero el Dios de la paciencia. ¿Por qué es el Dios de la paciencia? Él siempre espera. Miren, ¿alguien ha construido algo alguna vez? ¿Ha hecho algo con sus manos? Miren, yo he hecho cosas que a veces toman días, semanas o meses de hacerla, y uno la quiere hacer en un día. No. Dice la Biblia, allá en el libro de Génesis, habla conforme Dios fue creando las cosas, y las creó con qué paciencia, porque todos los días que hacía algo se quedaba bien y decía que era bueno lo que había hecho. Y haber creado el mundo, perdón, nos crea a nosotros. Toca el que está a su lado y dígale, Dios dijo que era bueno lo que hizo. Toca el dígale, Dios. Dice, mi hermana no cree. Porque no. Hay quienes ni creen que somos buenos. Hermano, nos creó a nosotros. Y Él estaba mostrando que lo hizo todo con paciencia. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre le dio una oportunidad de ser el que dominaba todo lo que había en la tierra. ¡Hey! Ahí va, ese va a ser el llamado elefante. El elefante iba caminando. Y la elefanta iba detrás, como siempre, todos humildes, la elefanta detrás del elefante. Imagínense, hizo el cucaracho, así se dice. Si ustedes conocen la cucaracha, ¿cómo se llama el varón? Pues cucaracho. Ya le llegó a ustedes. Hizo cada uno de los animales. Y se sienta el más inteligente que hizo, que le puso nombre a todo. Y miraba a su lado y a su hombro, abajo y atrás, y no veía cómo llamar a la que podía ser su pareja. ¿Qué sucede? Dios, que también así como había hecho para cada uno de los animales una pareja, también para el hombre, con paciencia lo hizo. Miren, y hoy en día hay personalidades que perdemos la paciencia, pero así. El TNN no es nada para alguno de nosotros. Si le llamaban dinamita a usted, ni aunque digan dinamita ya, estalla usted. El TNT dice, ese explota más fuerte, dice el hermano. Entonces, yo quiero que usted, hermano, pueda ver el contexto. Porque la palabra de Dios manifiesta algo cuando nos da esa enseñanza tan peculiar. Pero el Dios de la paciencia, Él es el Dios que sabe esperar. Tóquenle el hombro al que está a su lado. Dios sabe esperar, dígale. No importa cuánto corras, no importa cuánto te pongas. Está esperando. Dice la palabra, pero el Dios de la paciencia. Y si se dan cuenta, me he detenido ahí. Porque yo creo que usted se dé cuenta, al igual que yo, que en toda faceta de nuestra vida tenemos que ser pacientes. Hay que saber esperar. Todas las cosas no se dan al mismo tiempo. Lo podemos ver en las plantas. ¿Alguien ha sembrado alguna vez un frijol? A los días ya te están dando frijol, si no, con una semana ya estás frijol colgando. Hoy siembra un poco. Siembra un poco, pasan 3, 4, 5, 7 años y nada de poco. Todo tiene su tiempo. ¿Qué es lo que quiero que usted pueda analizar?
Dios ya sabe el tiempo de cada cosa, por eso sabe. Otros con el pensamiento de quererlo decir y quedaron. Él sabe, porque es el Padre de la paciencia. Es el Dios que nos enseña a esperar. Es el Dios que nos está diciendo cuál es tu apuro. Más la palabra dice que no solo es de la paciencia, sino que también de la consolación. Aleluya. ¿Qué significa consolar? ¿Quién me dice? ¿Qué significa consolar? ¿Alguien aquí arriba sabe? Sí. Abajo. ¿Qué entiende por consolar? Dar aliento. ¿Qué más? Ánimo. Miren, consolar se asemeja a tener paciencia. ¿Por qué las personas se desconsuelan? Porque no tienen paciencia. Entonces, lo que hace Dios es enseñarnos algo práctico. Váyase al libro de Juan. Nos vamos primero a buscar. Tengo Juan 14:26, ya que lo tenemos. Juan 14:26. Voy a llevarle a otro pasaje también muy precioso. Juan, cuando lo tengan, me dan amén, hermanos. Gloria sea a Cristo. Lo leemos, que nos dice esa palabra. Más el Consolador, el Espíritu Santo. ¿A quién? Él. Muy bien, hermanos. ¿A qué lo quiero llevar? ¿Qué dice el versículo 5 en el libro de Romanos capítulo 15? Pero el Dios de la paciencia, ¿qué es lo que hizo Él? Transmitir a alguien que está con Él parte de lo que Él tiene, que sabe que va a funcionar en el mundo. Por eso la palabra de Dios, cuando nos dice más el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo de Dios. Y la palabra dice: a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué es lo que nos va a enseñar, hermanos? ¿Qué dice Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué nos va a enseñar el Espíritu? Todas las cosas que se han escrito antes. ¿Para qué? Para que tengamos esa paciencia. Hermanos, ¿me están entendiendo? Por eso esta palabra es muy importante cuando nos dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Aleluya. Todo lo que yo os he dicho. Y vemos bien claro lo que dice la palabra de Dios. Nos va a enseñar. Y no solo nos va a enseñar, nos va a recordar acontecimientos que posiblemente van a hacer cambiar tu vida, la vida de tus familiares, la vida de tus seres queridos, la vida de tus amigos. Nos va a enseñar, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Pero quién lo envía? El Padre Todopoderoso. Váyase a 2 de Corintios, un poquito adelante donde estamos. Capítulo 1. Déjame lectura el versículo 3. ¿Lo tiene? ¿Qué dice allí? Siendo manifiesto que sois. ¿Lo tiene, hermano? 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Yo estoy en él. Sí, yo tengo el de adelante. Capítulo 1. Así es, bendito, amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda. Entonces, ¿por qué estoy afligido por lo que me pasa? Si tengo a alguien que me está sobando. Ay, pastor. No te estés preocupando, pastor, por eso. Miren, las preocupaciones son de hombres. La consolación es de Dios. Aleluya. Señor, gracias por la sabiduría. Amén. Nosotros nos preocupamos y Él nos está consolando.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un Padre de misericordia. Misericordia, que es lo que en un momento a veces nos falta. Y Dios de toda consolación. Más la palabra dice en el siguiente versículo, el cual nos consuela en todas nuestras problemas. En todos nuestros problemas nos consuela. Ahora, hermano, miren el que está a su lado y díganle, reciba la consolación de Dios. Si lo necesitamos. Es que, ¿sabe que nosotros venimos a la iglesia y en verdad no somos nosotros? Porque cuando salimos de aquí para allá, ese es nosotros, no el que entra a la iglesia. El que entra a la iglesia entra con sed y ganas de cambiar, pero el que sale vuelve a ser el que estaba allá afuera. ¿Perdón? Pero así es. Porque mira, entonces le dígale, qué mansita la hermana, qué mansita la hermana. Mira, si no parecen lo que estamos aquí, hermano. Mire, una vez, no recuerdo, estábamos casi terminando el culto y salieron a darse trompones todos diáconos, hermano. Y aquí vino no sé quién una vez que quería reventar. ¡No, hombre! ¿Y a dónde le espero? Afuera. Porque aquí es una cosa, allá es otra. Hermanos, dice, bendito ese Dios Todopoderoso, Padre de misericordia. ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo? Tengamos misericordia sobre nuestro prójimo, hermanos. Aprendamos a consolar. Mas esa palabra cuando dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Aleluya, hombre. Aprendamos, hermanos. Aprendamos a tener ese mismo sentir. Miren, cuando alguien fallece, ¿cómo se siente la familia? Triste, desconsolada. ¿Se siente usted igual? Yo siempre les digo a los hermanos, tengan cuidado cuando llegue donde los padecientes, si le queremos llamar así, o los dolientes, o los que están en el problema. Tenga cuidado lo que dice. Ay, lo siento mucho. ¿Y qué siente usted? No es lo mismo. No olviden que Dios, nuestro Padre de misericordia y de consolación, te consuele en tu problema. Si ahí están las palabras. Miren, esto edifica mucho más que usted dice, lo siento mucho. Y más que si usted ni conocía a la persona. Ni sabe quién es el que tienen ahí en el ataúd, no sabe ni quién es. No sabe si es hombre, si es mujer. Ah, mira, lo siento mucho. ¿Y quién era usted? Ay, Dios. ¿Qué sientes tú entonces? Pero la palabra de Dios me está enseñando a mí, para poder edificar en otros, el consuelo que da el Espíritu Santo, que es por medio del Padre Celestial. La palabra de Dios. Que dice el versículo 5 ahí mismo en el libro de Corintios, 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así como nosotros nos sentimos derrotados. ¿Alguien se ha sentido derrotado alguna vez? Amén. Amén. Nos sentimos a veces apabullados. ¿Alguien se ha sentido apabullado alguna vez? Amén. Gloria sea a Dios. Así como nosotros nos sentimos quebrados. ¿Alguien se ha estado quebrado alguna vez? Amén. Gloria sea al Señor. Así como a veces nosotros nos sentimos que nadie nos quiere. ¿Alguien se ha sentido que nadie nos quiere alguna vez? Amén. Que la lucha sea el Señor. Pero hermano, la palabra clave está en el versículo 5, porque dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo.
¿Qué significa? Que lo que usted está pasando no es suyo, es de Cristo. ¿Qué significa? Que Él va a obrar en su vida. Él va a hacer el cambio en usted. No importa la situación, Él ya la pasó. Entonces, Él es la clave. Más estas palabras en este contexto, cuando nos dice, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. La consolación abunda también cada vez que hay un problema en su vida, hermano. Dígale al que está a su lado, toque y dígale, no estás sola, o no estás sola, dígale. Cristo está contigo en todo momento, en toda necesidad, en toda aflicción, en todo lo que tú estás pasando, sea del mismo sentir. Amén. Yo le quiero preguntar algo. ¿Alguna vez en su vida le ha pasado que usted va caminando con algunas otras 2 o 3 personas y usted ve que alguien se pega una patinada y se da una somatada? ¿Qué hace usted? ¿Ah? Eso es lo que usted hace. Eso es lo que hacemos. No nos acordamos de que, ay, a ver si se quebró. No. Miren, estaba un francés con una traductora ahí en galería, así iba caminando. Ya ve que ahí llegan unas jóvenes, pero fuera de serie, arregladitas y con tacones y todo. Y tenían 2 hermosas, lindas chicas caminando, y cuando vieron al francés, empiezan a quebrarla para todos lados. Y en una de esas no se fijó que habían dejado caer una cosa, no sé si la guinea o más, y lo pisa. Y cuando lo pisa, como andaban esas faltitas, hermano, miren, mi saco es todavía muy largo. Se da una patinada que cuando se levanta, se ve África, se ven los leones, el tigre, el elefante, todo. Y cuando el francés la vio que cayó, se consternó y dijo, se la vino a moser. Y se para la mujer y le da una granatada. Y él no entendía por qué. Ella no entendía lo que él había dicho tampoco. Ella entendió que le dijo que se la había visto. Y él le estaba diciendo que así es la vida, ¿verdad? Pero ella entendió que se la habían visto, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque a veces no nos damos cuenta que vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar problemas, vamos a pasar enfermedades, vamos a pasar situaciones difíciles. Pero así como vamos a pasar estas situaciones, así también abunda Cristo Jesús en nosotros, hermanos. Amén. Y Él nos está consolando. Hay alguien que salió embarazada, no levante la mano. Y sus papás no se dieron cuenta hasta después. Y era qué duro es. Y era qué difícil es eso. 1, ¿cómo le digo? 2, ¿qué van a hacer? 3, ¿a dónde voy a ir? Todo eso está pensando esa persona. Y yo le explico, hermanos. Esta palabra cuando nos dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo. Significa que Él estuvo cuando estaba el problema y está todavía allí para solucionarte el problema, hermanos. Ahí está. ¿Sabía usted que hasta los ladrones van a robar y dicen el nombre de Dios? ¿Sabía usted eso? No, si el Señor me cuida, dice. Ellos están confiados. ¿Qué significa? Que es una mente reprobada, una mente que no tiene el conocimiento y el entendimiento de que Dios no actúa en lo malo, sino que en lo bueno. Pero aún ellos están conscientes de que ahí está, y nosotros que somos de Cristo estamos dudando, ¿y creen que me van a dar a mí ese cargo? No estamos confiados de que lo podemos conseguir ese cargo, o podemos mejorar nuestra situación de vida, o podemos salir de la enfermedad que estamos pasando. No estamos confiados. Más el versículo 6 que nos dice, hermanos, ahí mismo en Corintios, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Toca el que está a su lado, toca el que está. Si es que el que está a su lado tiene una de problemas que usted ni se imagina, hermano. Y no digo de uno mismo, todos tenemos problemas.
todos y cada uno, pero es para consolación. Nunca hay usted a una rifa y usted queriendo ganarse el premio gordo le dicen, aunque sea el premio consolación me llevé. Pues eso es. El Señor te está consolando. Aunque no hayas sacado lo mejor, pero Él te está consolando, que te está enseñando a tener paciencia, a saber esperar, a poder tú esperanzarte en Él. Por eso esta palabra cuando dice, pero si somos atribulados para vuestra consolación y salvación. ¿Sabe qué significa? Que a pesar del problema, a pesar de lo malo, el Señor nos está dando una oportunidad de que podamos ser salvos. Cuando dicen amén. Nos está dando una oportunidad de que podamos ser salvos. Y la palabra dice más adelante, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Cristo las padeció. Tú las vas a padecer, yo las voy a padecer. Pero ¿saben qué? Cristo está en nosotros. Ahí está nuestra esperanza. Está nuestra oportunidad. Hermano, cuando usted piense en cambiar algo, si es para bien, cámbielo. No hoy, sino ayer. Si usted sabe que hay cosas que han venido afectando su vida, cámbiale, ya va a ver cómo el Señor empieza a obrar diferente en su vida. Cómo el Señor empieza a restituirlo, a levantarlo. Mas el versículo 7 nos dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Nosotros debemos de aprender a ser una iglesia que consuela, una iglesia que restaura. ¿Somos de Cristo o no? Entonces tenemos ese entendimiento y ese conocimiento de poder consolar a alguien. Y la palabra lo manifiesta. Volvamos nuevamente a nuestro texto. Vayamos allá. Romanos 15:6, que nos dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice que debemos de glorificar a Dios? Significa todos, unánimes, todos. Mira, qué gozo cuando hay una situación difícil en la vida de una familia y llegan los hermanos, llega el pastor, llegan los diáconos, llegan a visitarte. Mira qué gozo. Yo recuerdo una familia allá por Rosario de La Paz, que fui a visitar a una hermana que le habían hecho una operación y le había ido mal y tuvieron que volver a abrir y hacerle un lavado. Peritonitis le había dado. Y llegamos a visitar a esa hermana cuando nos vio. Así le hizo, mis hermanos. Y yo me le estaba viendo y a Chele y otro poco costadito y decía, mis hermanos. Y todavía nos manda a traer agua del cántaro. Mire, pastor, mira qué heladita el agua, le dice. Y cuando me traen el vaso, yo voy viendo en el vaso una cosa que subía y bajaba. Y digo, ¿y esto qué es? ¿Será que le echan pasita o algo así? Eran la cabeza de los zancudos. ¿Y cómo me iba a tomar eso, hermano? No, pastor, tómese lo siquiera, qué rica es, heladita, lo va a refrescar. Ni modo, hermano. Tuve que hacerle gana. Y vengo yo y tratando de apartar con la lengua los animalitos. ¿Cómo? Pero me tuve que tomar el vaso de agua, pues. Si quién me lo estaba dando. ¿Sabe quién? Alguien que había puesto su esperanza no en uno, sino en Cristo Jesús. Hermano, el agua no nos hizo daño, no por nosotros, sino por Cristo Jesús, hermano. O sea, ahí está. ¿Por qué? Porque Él es el que está en nosotros. Él es el que hace la obra en nosotros. No es otra cosa. Por eso debemos de manifestarnos y glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, unánimes. Yo debo de disfrutar los logros de cualquiera de ustedes.
No, la hermana se graduó. Va a creer, si esta hermana no le da la cabeza, yo no sé ni cómo. No, si ella se graduó o él se graduó, es porque Dios está haciendo algo en cada uno de ellos. Yo tengo que disfrutarlo al igual que cada uno de ellos lo está disfrutando. Vamos al versículo 7, nos dice: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Recibíos los unos a los otros. ¿Por qué en la iglesia hay tantos problemas? Porque no aprendemos a recibirnos unos a otros, hermanos. Y la palabra de Dios lo manifiesta. Mas la palabra dice, en el contexto, todo esto es para la gloria de Dios. Hermanos, cuando usted recibe al que usted tiene a su lado, usted no está recibiendo al que está a su lado, está recibiendo al Señor Jesucristo, hermano. Por tanto, la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros a tener en todo momento un mismo sentir. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan en la escritura. Dame gracias a ti, Señor Dios, en el Padre Todopoderoso, por tu palabra. Cristo Jesús, te hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.